presentación formal. Mi nombre es Orlando Coronado Fernández, soy el tutor del curso Teoría de Cambio que estamos dictando con Sinergias y la Universidad Thyssen. Vamos a hacer esta presentación como siempre para absolver alguna duda, tener una conversación con ustedes, un diálogo sobre los elementos del curso que ustedes consideren que podemos, sobre los que ustedes tienen dudas, cosas que podamos mejorar. Mucho de la evolución del curso depende de ustedes, ¿sí? Entonces es muy importante que ustedes participen activamente en su propio proceso de aprendizaje, ¿sí? Porque obviamente yo tengo una metodología, contenidos que ustedes deberían de conocer, ¿sí? Pero también es importante, es mucho más importante creo, que ustedes también expresen el interés que tienen sobre ciertos elementos puntuales que podríamos explicar mejor. Ahora, si hay una colisión entre lo que ustedes plantean y la metodología, yo se los voy a decir, ¿no? Y también le voy a explicar por qué hago unas cosas y por qué no hago otras. Bien, entonces, primero veo el chat, para hacer honor, primero vamos a, voy a ir acá al chat que tenemos. Sí. Acá, allá habían algunas consultas. Por ejemplo, una consulta que tenemos aquí es ¿cuál es la diferencia entre involucrados, interesados y actores? Si es equivalente. En realidad, sí. O sea, la respuesta corta es, son conceptos equivalentes. Básicamente, en aspectos de gerencia de proyectos se utiliza, por ejemplo, stakeholders o el tema de involucrados. Otros lo ven como el tema de interesados. En gestión del desarrollo, los conceptos las palabras van a cambiar, pero básicamente significan más o menos lo mismo, ¿ok? Pero lo más importante es que ustedes como entidad definan sus propios conceptos. ¿Sí? Por ejemplo, ustedes como entidad pública, privada, etcétera, y para las públicas de pronto en ocasiones es un poco más fácil porque hay un marco normativo. El marco normativo les dice desde ya quiénes son, qué cosas hacen, para qué lo hacen, para quiénes lo hacen, etcétera. ¿Sí? Entonces, para una entidad pública es muy complicado hacer algo que está fuera de su normativa, de su, por ejemplo, norma de funcionamiento. Una entidad privada tiene un poco más de libertad. En este caso, ustedes deberían de definir quiénes son sus interesados, ¿no? O pueden utilizar la palabra actores, ¿sí? Depende de ustedes. Ustedes utilizan la palabra y ustedes la definen. Para nosotros, actores son, o interesados son, cualquier persona que se va a ver, entidad o persona, que se va a ver influenciada por el proyecto o por nuestra gestión, positivamente o negativamente. Y ya está. Si quieren ir un poco más, pueden definir, ok, un involucrado es un, si quieren definir el concepto con mayor claridad, pueden decir, nosotros trabajamos con actores que están legítimamente involucrados, con actores legítimos, ¿sí? ¿Y cómo define un actor legítimo? Como un actor o una entidad que tiene una responsabilidad dentro del proyecto o dentro de mi gestión, ¿sí? No necesariamente, y no son parte de mi propia entidad, ¿no? Sino son ajenos a mi entidad, pero tienen una injerencia, tienen algo que decir. Por ejemplo, desde mi punto de vista, yo siempre aconsejo, no considero que ustedes llamen involucrados a todos, a todas las personas que tengan que ver con el proyecto. Un involucrado tiene que ser legítimo y por eso tiene que tener un cierto grado de responsabilidad dentro del proyecto. ¿Ok? Si no, solo tenemos un grupo de gente que critica o que opina y que nosotros tenemos que satisfacer. Y así no funciona, ¿no? En el mundo con fines lucrativos, así no son las cosas, ¿no? Entonces, en el mundo del desarrollo también deberíamos de aprender algunas cosas de ellos, ¿no? En todo caso, sí entiendo que el concepto que prima es el concepto de ciudadanía, ¿sí? Pero bueno, no podemos explayarnos más porque si no el tiempo se nos va a ir para ver otros conceptos. Bien, otro tema es cuál es la diferencia en la concepción de los supuestos en el marco lógico y la concepción empleada en la teoría de cambio. Ok, en el marco lógico estamos hablando de supuestos. Son elementos que de acuerdo a la jerarquía de objetivos deberían de ocurrir para alcanzar esos objetivos. Importante, eh, existe una probabilidad de que ocurran, ¿sí? Y están fuera de nuestro control. O sea, nosotros no podemos gestionar los supuestos, ¿no?
los elementos que pueden suceder que escapan a nuestro control. Por ejemplo, inflación, ¿sí? Así ustedes tienen una empresa transnacional, por ejemplo, ustedes no controlan la inflación de un país, ¿no? Tendrían que ser pues una empresa muy, muy grande para tener injerencia, ¿no? Pero, por ejemplo, un banco no tiene injerencia en la inflación en un país. Un banco solo, ¿ok? Por otro lado, si ustedes son, por ejemplo, una ONG, ustedes no controlan que en el país haya un ambiente de democracia. No controlan eso. Ustedes no controlan las lluvias, los típicos supuestos, no controlan los terremotos, por ejemplo. ¿Ok? Bien. Eso es en el marco lógico. Ahora, en la teoría de cambio se utiliza un concepto similar. Si ustedes ya han desarrollado su marco lógico o su modelo lógico, y que la teoría de cambio también lo es, previamente, si lo han desarrollado previamente, les ayuda mucho para el desarrollo de su teoría de cambio. Ahora, la teoría de cambio va un poco más allá de lo que es un supuesto. Pueden utilizar los supuestos del marco lógico, implementarlos o calzarlos a su teoría de cambio. Pero más allá de eso, lo que la teoría de cambio le va a preguntar es, parte de los supuestos que escapan a nuestro control, también están en la concepción de la teoría de cambio, se plantean explicaciones. O sea, en realidad el supuesto en la teoría de cambio es, ok, ¿qué supones tú que debe de suceder para que logres tu objetivo? En este caso estamos hablando de mis acciones, mis proyectos, si son ustedes entidades u organizaciones. Entonces, la pregunta es, ¿por qué supones que si tú brindas una serie de capacitaciones sobre la violencia de género, el número de mujeres que son maltratadas va a disminuir? O sea, ¿cuál es la evidencia teórica, empírica, de que eso en realidad sucede? ¿Sí? ¿Cuál es la evidencia de que si ustedes, gobierno, Ministerio de Economía, reduce la tasa de interés, va a haber mayor liquidez? ¿Qué cosa está detrás de eso? ¿Ok? Si se puede explicar. Entonces, la teoría de cambio lo que hace es reta nuestras asunciones, ¿sí? Nuestros supuestos en lo que es gestión del desarrollo. No solo en gestión del desarrollo, sino también a nivel privado, ¿eh? No solo a nivel de Estado o a nivel de entidad, de ONGs. El mapa de interesados, otra pregunta, el mapa de interesados se trata de usar la matriz de poder, pueden utilizar diferentes, el mapa de poderes, etc. O sea, hay diversas metodologías. ¿Sí? Lo importante con el mapa, con el mapeo de actores, es saber quiénes son, ¿sí? Con nombre y apellido, tienen que saber exactamente quiénes son. O sea, no pueden decir, mi proyecto va a funcionar si la entidad que no conozco bien hace su trabajo. No, la entidad tiene que estar con nombre y apellido, ¿ok? Tienen que saber qué cosa quiere la entidad o las personas. Tienen que saber cuáles son sus motivaciones, ¿sí? Y cómo van a tener injerencia dentro del proyecto. Eso es relevante, ¿ok? Entonces pueden utilizar diversas metodologías para hacer su mapeo de actores. Yo no les voy a decir utilicen una, esta u otra, ¿no? Nosotros en lo que es el curso de teoría de cambio y también en lo que es marco lógico, tenemos una metodología que les mostramos, pero no está escrita en piedra, ustedes pueden modificarla, ¿sí? Y lo interesante es que esa metodología les proporcione ciertas estrategias para que en su gestión puedan navegar mejor en función de ese actor o interesado. Ok, también había algunas consultas en el chat que tenemos acá. A ver, los saludos sí son muy, muy interesantes. Gladys nos pregunta, agradecería señalar uno o dos ejemplos de supuestos elaborados dentro de la teoría de cambio y el marco lógico. ¿Sí? Mi querida Gladys, la respuesta es no. ¿Ok? Lo que es importante para ustedes es ustedes no necesitan ver modelos de teoría de cambio para desarrollar su propia teoría de cambio. Lo que queremos con el curso es que ustedes estén en capacidad de partir de cero, ¿sí? Partan de cero y equivóquense, ¿ok? O háganlo bien,
¿sí? La idea es que ustedes planteen sus ideas y si sus ideas no están yendo por buen camino, para eso tenemos el curso, para eso tenemos los espacios, ¿sí? A mí no me parece una buena metodología de aprendizaje ver un modelo y decir, ah, ok, lo que yo voy a hacer lo voy a adecuar con ese modelo. No lo veo así, ¿ok? Prefiero que ustedes planteen sus propios conceptos, sus propias ideas. Y si lo hacen bien, genial, y si se equivocan, mejor todavía porque en la siguiente vez lo van a hacer mejor. ¿Ok? En todo caso, los modelos y ejemplos van a estar al final. ¿Sí? Al final pueden hacer comparación, pero eso se ve todavía al final del curso. No durante el curso. ¿Ok? Sí, lo que estaba proyectando el WhatsApp, no estaba proyectando ninguna presentación. Ahora, lo que sí voy a proyectarles es el curso. Sí, a ver, déjenme que vaya acá. Si tienen alguna otra consulta, con todo gusto, ¿no? Lo que voy a hacer ahora es, voy a revisar sí, lo que voy a hacer, voy a revisar ¿cómo se llama esto? El aula virtual, para ver cuáles son para ver los avances que hemos tenido hasta ahora, ¿no? Tenemos el módulo 1 y, bueno, en el interín, si ustedes tienen alguna consulta, como ya les he dicho, en cualquier momento la pueden hacer. Vía el chat, vía el grupo de WhatsApp, depende de ustedes. Ok. Bien, entonces lo que les quería mostrar era que ya tenemos el módulo 1 que está listo, que está activo, ya muchos de ustedes han participado. ¿Sí? Recuerdo que ya la vez anterior vimos algunas respuestas, ya se han calificado, muchas de ellas, creo que todas están calificadas. Recuerden que todavía está abierto, ¿sí? Ustedes tienen hasta el final de este curso para poder presentar sus foros. ¿Ok? Algo importante que les debo recalcar, que ya he visto que ha habido algunas confusiones. Las únicas maneras de evaluación en este curso actual en el que estamos, en este mes de octubre del año 2020, es vía su participación en foros, ¿sí? Y vía su participación en los exámenes. Eso es todo. O sea, no hay trabajos, no hay tareas que presentar, solo es las tareas, ¿sí? Son participar en el foro y, presentar los exámenes, ¿sí? Si ustedes tienen alguna limitación o algo, se comunican con nosotros y si yo lo puedo hacer, si estoy disponible, les puedo resolver el problema y si no, el equipo de Sinergias también lo puede hacer, ¿no? Para temas técnicos. Obviamente con temas del curso, yo soy la persona con la que deberían de coordinar. A ver, entonces vamos, esto ya lo habíamos visto, ¿sí? Entonces justo había aquí una prueba que hicimos con un alumno porque no estaba funcionando Eso lo voy a borrar. Ya, ok, continuar. Bien, y se volvió atrás. Ok, pues aprovecho para ver alguna de las presentaciones. Recuerden que la pregunta para el módulo 1 es, porque todavía está vigente, a ver, la pregunta para el módulo 1 es definir la intervención o el proyecto o la organización, etcétera, con la cual ustedes están trabajando o van a trabajar y explicar las relaciones de desarrollo las relaciones entre desarrollo y crecimiento que ha visto en su experiencia en su región. ¿Ok? Es como hacer una crítica al concepto de desarrollo. Entonces, para revisarlo nuevamente, aquí vemos una propuesta, una respuesta. Trabajaré precisamente en el que colaboro. Somos un programa de extensión universitaria que actualmente integra equipos multidisciplinarios para implementar proyectos de extensión en las áreas rurales más pobres del país, implementando proyectos sociales. En mi caso me referiré específicamente al área que tengo a mi cargo, es el territorio occidental del país en 5 municipios. Ya, genial. Lo que sí debería de quedar un poquito más claro es saber de qué país estamos hablando, de qué región estamos hablando, ¿sí? Porque se trabaja muy bien la dimensión, ¿sí? Cuando vemos el tema de extensión, proyectos de extensión, es interesante conocer un poco más exactamente qué se va a hacer. Por ejemplo, aquí fortalecer la política pública de gestión integrada de residuos sólidos desde el ámbito municipal y comunitario.
Entonces, esa va a ser la única, la única, el área de trabajo, o hay más. Sí, eso tiene que estar claro. ¿En qué países? Sería interesante saber. ¿Ok? Bien, eso es por un lado. Y ahora, al analizar las relaciones entre desarrollo y crecimiento, se identifican las brechas que existen entre el área rural y las áreas urbanas. El territorio en gestión tiene un potencial de crecimiento económico enorme, es el tercer destino turístico del país. Sin embargo, no necesariamente llega el fruto de este enfoque económico a las familias originarias. Se benefician otros actores del crecimiento económico a través del turismo, y existe un deterioro y el desplazamiento de la población. Ok, ya. Lo que se está haciendo aquí es una explicación inicial, ¿no? bastante inicial sobre la concepción de desarrollo. Ahora, lo que se quería plantear era, lo que se pedía es hacer una crítica de esa concepción, ¿sí? Pero sí, o sea, hay una aproximación muy interesante, y espero que en el resto del curso eso se pueda extender un poco más. Okay, entonces, vamos a calificar. Ok. Bien, entonces, bien, eso lo voy a calificar después. Entonces, ya vemos eso. Okay. Vemos que tenemos el módulo 1. Ah, no, tengo que ir acá. Tengo que ir al el examen para ver cuántos ya lo han presentado. Tenemos 26 intentos, y como ustedes pueden ver, la calificación máxima es 100, y ya tenemos 26 personas que han participado, ¿sí? Si ustedes desean, todavía están en posibilidad definitivamente de participar. Incluso hay alguien que tiene 100. ¿Sí? Recuerden que este examen se puede dar 2 veces, ¿sí? Y el promedio, la calificación final es el promedio de ambas intervenciones, de ambos exámenes. Entonces, bueno, no lo abro porque son las preguntas que ustedes tendrán que resolver más adelante. Vamos al módulo 2, al módulo que nos convoca actualmente. Y bueno, y recalco, sigo esperando cualquier consulta que ustedes tengan, es relevante para mí. Hernán, voy a responder a tu pregunta en un momento, un segundo, ¿ok? La pregunta de Hernán es sobre el monitoreo y seguimiento y evaluación. ¿Cuál es la diferencia? Ok, entonces vamos a ver el foro 2. Es lo que también tenemos, no, en el foro 2. Foro 2. Ok, tenemos el foro 2 y tenemos aquí ya algunas consultas. El foro 2, lo que tenemos que hacer es responder a lo siguiente. Tenemos que definir los riesgos en la implementación de su intervención. Para ello, ya se debe de haber trabajado la cadena de resultados, acciones y supuestos. ¿Okay? Obviamente, a lo que nos referimos es, si ustedes ya tienen un marco lógico, genial. Si ustedes tienen un plan, o están implementando gestión por resultados, un plan estratégico, gestión por resultados, también de allí pueden obtener información para responder esta pregunta. Identificar actores claves y sus estrategias de gestión para con ese actor. O sea, ustedes como entidad, ¿cómo van a gestionar su proyecto o su organización en función de ese actor? A ver, entonces pasamos a ver la primera. Vamos a ver la primera, ¿no? La primera intervención. Dice, en el caso del programa que estoy analizando, visualizo los siguientes puntos. Supuesto. Ahora, recuerden que no solo hay un supuesto. Recuerden que a nivel de actividades en el marco lógico no hay supuestos, pero a nivel de resultados sí. ¿Sí? Entonces, y a nivel de objetivo final, o de objetivo de propósito, o de objetivo general, sí hay supuestos. Y a nivel de objetivo de desarrollo también pueden haber supuestos también. ¿Ok? A ver, entonces, decimos que el supuesto es otorgar incentivos a los productores agrícolas para que mediante estos incentivos
se incremente y mejore los procesos de producción. Es decir, que cada peso que otorgue un programa tenga un efecto, que cada peso que otorgue tenga un efecto multiplicador en sus ingresos. Ok, ustedes están yendo, en este sentido, no estamos hablando de supuestos en función de marco lógico, porque aquí estamos hablando de una acción, incluso de un objetivo. Otorgar es un objetivo, ¿ok? Otorgar incentivo. En ese caso sí estamos hablando más de un supuesto o más como un supuesto en lo que es teoría de cambio, ¿sí? Porque ustedes plantean una idea y lo que ustedes quieren es que esa idea se plasme en la implementación de estos incentivos se plasme en la mejora de los procesos de producción, ¿ok? Multiplicando los ingresos. Ustedes asumen que si se dan incentivos, se mejoran los procesos de producción y eso a su vez multiplica los ingresos. En cuanto, sería interesante que ustedes también lo planteen. Riesgos no se plantean. En ese caso, si es un proyecto económico, yo plantearía riesgos, se pueden ver desde diversos puntos de vista, riesgos desde el punto de vista social, económico, ambiental, etc. ¿Sí? Pero bueno, eso es trabajo de ustedes. ¿Por qué? Y también recuerden que ustedes conocen mejor su realidad que yo. Ok, hay una consulta aquí. Vamos a ver. Gladys dice, los supuestos en teoría de cambio se pueden considerar como razones para la definición de actividades. No solo actividades, sino los objetivos también. ¿Ok? El problema con la teoría de cambio es que no hay un modelo único para desarrollar su teoría de cambio y hay diversos enfoques. ¿Sí? Entonces, lo ideal es hacerlo. ¿Ok? Y luego, en este caso conmigo, vamos a ver qué tan coherente es. Personal, dice la resistencia, calendario, retrasos en la entrega de los incentivos por beneficio del programa. Eso, por ejemplo, retrasos, creo que es con Z. Retrasos, ese puede ser una especie de riesgo, ¿ok? Para obtener un objetivo específico. Personal, resistencia de los beneficiarios a cumplir con las obligaciones que dicta el programa para la implementación de nuevas tecnologías. Eso podría ser un supuesto, ¿ok? Porque son elementos que escapan a su control. La pregunta que deberían de hacerse ¿es un supuesto importante? ¿Es un supuesto que debería de... O sea, tenemos que manejarlo porque si no lo manejamos en realidad, o sea, ¿de qué sirve hacer todo el proyecto si los beneficiarios no quieren? Pues? Entonces deberíamos de implementar acciones u objetivos específicos para garantizar la motivación y la participación de estos beneficiarios. Entonces, el análisis es importante por eso. Falta de capacitación y apoyo técnico a los productores para la implementación de nuevas tecnologías. Ok. Eso, por ejemplo, cuando se habla de falta, estamos hablando no es que falte, o sea, cuando falta es que no hay, ¿sí? En lo que es capacitación tenemos que ver cuáles son las falencias realmente. O sea, que hay poca y sí, o que es inexistente, pero para eso tienen que ustedes estar totalmente seguros que no hay absolutamente nada. Y en la realidad eso generalmente no es así, siempre hay algo. Y ahora, obviamente, si eso se define como cuando hacen su análisis de problemas, esto puede ser parte de las causas, ¿sí? Y eso el proyecto tendría que atacar esta causa. A ver, vamos a ver una consulta más. Dice David, en marco lógico el supuesto parte de un riesgo y además el supuesto debe ser ajeno, sí, debe ser externo, está fuera de nuestro control, de quien desarrolla el programa. Es la misma idea de teoría de cambio. Es que el enfoque de supuesto o de hipótesis en teoría de cambio es un poco distinta a la del marco lógico. Lo que pide la teoría de cambio es explicar, o sea, saber por qué hacemos lo que hacemos. Por ejemplo, usando la idea de Celia, el riesgo, el retraso de los incentivos o supuestos, se redactaría: los incentivos se entregan oportunamente.
Ya, eso sería un supuesto, porque el supuesto siempre se plantea en positivo en el marco lógico. ¿Ok? Eh, en la teoría de cambio sería estos incentivos, ¿no? De tal y tal magnitud para tales y tales personas, en ciertas condiciones, incrementarán su producción en tanto y tanto y tanto. ¿Ok? Y eso a su vez, cuando esto se logre, también duplicarán o multiplicarán en este caso, sus ingresos. Entonces, esa es la diferencia. El supuesto en marco lógico no trata de explicar, ¿sí? O sea, tiene que suceder, es más simple, tiene que suceder para que se logre mi objetivo. El supuesto o la hipótesis en teoría de cambio es más explicativa. Ok, entonces seguimos viendo esto, personal, externos. Externos, inclemencias climáticas, sequías, exceso de lluvias, enfermedades de las... Ya, esos son supuestos o pueden ser riesgos también. Y comercialización, y eso absolutamente pues escapa a nuestro control. Aunque si ustedes consideran que si tienen un proyecto agrícola y tienen una sequía, ¿ok? Y si eso es importantísimo para que su proyecto funcione, deberíamos de hacer algo, por ejemplo, sistemas de riego alternativo, riego por goteo, etcétera, etcétera, ¿no? Porque imagino que régimen de secano, obviamente, y es bueno, ya estamos en el siglo, ya estamos bastante avanzados, ¿no? Para poder, para no solamente pensar en que tiene que haber lluvias para poder tener cosechas, ¿sí? Pueden implementar sistemas de riego y también exceso de lluvia, ¿no? Canalizaciones. ¿No? Si una inundación es algo que va a matar el proyecto, entonces obviamente tendríamos que hacer algo, ¿sí? El tema de plagas también, ¿ok? Deberían de haber al menos algunas contingencias en esos aspectos. Comercialización. No respetar los precios de garantía pactados. Ese también podría ser un supuesto. Ok, ahora, análisis de involucrados y sus estrategias de gestión. Tenemos, ok, obviamente no van a tener espacio para poder plantear todo, ok, pero sí es importante hacer un primer análisis. Productores, ok, sería interesante que estos productores estén listados y sean conocidos dónde están, quiénes son, etcétera, cómo los contacto, etcétera, ¿sí? No los veamos como algo nebuloso que es identificable. Tiene que estar identificado para, si ustedes están trabajando un proyecto, deberían de conocerlos, ¿sí? Imagino que aquí por espacio, por tema de espacio no lo han puesto, pero sí debería de estar sí o sí. Eh, por ejemplo, estos productores están asociados, hay un presidente, hay una junta directiva, etcétera, ¿sí? Ok, productores, interés, de acuerdo en recibir el incentivo gubernamental. All right, yes, ok. En desacuerdo de implementar tecnologías y cumplir sus obligaciones del programa. Ok, ahora, la pregunta es, ¿quién es el involucrado? Tenemos los involucrados, los intereses de los involucrados y deberíamos tener una columna más con una estrategia de gestión. O sea, sabemos que esto es lo que puede suceder. Nosotros como entidad, ¿qué cosa hacemos para contrarrestar esto o para potenciar esto? ¿Sí? Y eso es importante para su gestión de proyecto. No se puede dejar al azar. Comercializadores de semillas, igualmente. ¿Quiénes son? ¿Dónde están? ¿Qué cosa quieren? De acuerdo en comercializar los productos. ¿Sí? ¿Y qué estrategia tenemos para poder trabajar con ellos durante la gestión del proyecto? Exportadores, lo mismo, mercado internacional, ¿sí? Cómo tratamos de buscar ciertas influencias con ellos o manejar las influencias con ellos. Proveedores de insumos, técnicos agrónomos y el Estado. El Estado es algo bastante genérico. ¿De qué estamos hablando? Del Ministerio de Hacienda por un lado, del Ministerio de Economía, del Ministerio de Agricultura, etcétera. Y en el ministerios hay sectores, ¿sí? Entonces, eso tiene que estar claro, exactamente con qué entidad estamos trabajando, con quién en la entidad estamos negociando, y cuáles serían
las estrategias. Por ejemplo, una es mantenerlos informados, otra es invitarlos al campo para que vean el proyecto, etc. Hay diversas formas de involucrar a diversos actores. Ok. Entonces, según esto, vamos a ver. Faltaron algunas cosas. Bien, entonces, y eso, bueno, usted ya ha visto que hay más respuestas, espero que hayan más, ¿sí? Queda a su criterio. Tenemos el examen del módulo 2, ya tenemos 4 intentos. Es lo mismo, el examen ya está abierto, ¿sí? Ustedes tienen igualmente dos oportunidades para... Aquí hay un error, la calificación es sobre 100, entonces esto debe ser 63, y 75 y 62, no 6.3. Eso lo corrijo, lo corrijo rápido. Pero no es un problema. Entonces, lo que ustedes deberían de hacer es resolver el examen. Tienen dos opciones para hacerlo, ¿sí? Entonces, y lo interesante es que mi sugerencia es que, a diferencia de otros exámenes, este examen es una herramienta de aprendizaje. Entonces, lo que ustedes pueden hacer es revisar las preguntas que de pronto fueron un poco flojas para ustedes o no las pudieron responder muy bien y plantear una mejor respuesta en el segundo intento. ¿Mm? Ok, vamos a ver, justo les quería, quería, voy a ver el chat en un momento, lo que quiero es responder a la pregunta que nos hizo, Hernán, me parece, sobre el tema del sistema de monitoreo, seguimiento. En principio, un sistema de monitoreo lo que hace es un proceso continuo, sistemático, que va a estar en función claramente de las acciones. ¿Ok? Y lo que se trata de hacer es ver que estas acciones se cumplan en el cronograma propuesto para lograr los resultados y productos que deberían de ser generados por estas acciones. Ahora, había otro elemento que es interesante que lo veamos, que como le decía, hay un periodo de tiempo, el monitoreo se hace en base a indicadores que están previamente determinados. Ahora, el seguimiento es muy similar. También, con el seguimiento lo que se trata de hacer es, tenemos un conjunto de acciones y comprobar que se están alcanzando las metas propuestas durante la gestión. Desde mi punto de vista, seguimiento y monitoreo son cosas muy similares, ¿sí? Son conceptos bastante similares. Lo único que sí podría decirse es que el seguimiento tiene más que ver con el tema de gestión, ¿sí? Con el tema de ver que nuestros procesos de gestión se vean mejorados con el monitoreo mismo, ¿ok? A ver si veo el resto de la pregunta. Ahora, otro tema es que también depende de ustedes cómo definen sus sistemas. Por ejemplo, yo les he planteado en en el curso anterior de monitoreo y evaluación algunos elementos que ustedes deberían de manejar. Por ejemplo, el sistema propio de monitoreo y evaluación debe de tener un objetivo, tanto del propio sistema como de la entidad. Entonces, si ustedes definen ese sistema de monitoreo y evaluación en función, por ejemplo, de obtener información para mejorar la gestión, ¿sí? Desde el inicio hasta el final, etcétera, están haciendo seguimiento, ¿ok? Entonces, depende de ustedes, depende mucho de cómo ustedes definen sus propios conceptos. Había una más que se me está escapando de Hernán. Ah, y la evaluación. La evaluación tiene que ver con el impacto del proyecto. En este caso, el impacto se va a definir en función de resultados y objetivos, resultados que se van dando de manera progresiva durante el proyecto. O sea, la evaluación tiene que ver con los resultados intermedios, ¿sí? El objetivo específico, el objetivo general del proyecto o el propósito, y los objetivos que van más allá del proyecto, ¿sí? Ahí estamos hablando de impactos.
Vamos a ver, aquí había algo que tenía que ver aquí. Me dice, la pregunta 14 del examen 2 no está bien definida. Lo voy a chequear, lo voy a controlar, ¿ok? Y si ustedes tienen alguna, a ver, si ustedes tienen alguna otra consulta, con todo gusto pueden hacerla en este momento. A ver, a ver, a ver, a ver. La 12 me dices. El problema es que el sistema siempre cambia ¿cómo les digo? El sistema cambia las preguntas. Las preguntas siempre tienen diferentes números. Entonces la 12 que fue para ti puede ser distinta, ¿no? Entonces si me dices si me das un poco más de información, de pronto lo puedo controlar con mayor detalle. Pero bueno, eso es una cosa que tengo que verlo durante el desarrollo durante ese día o si no ya el resto del fin de semana. Bien, quedo a espera de sus consultas, de sus dudas. Todavía tenemos un tiempo más. ¿Sí? La idea es que ustedes planteen sus inquietudes, vean, me digan si, por ejemplo, hay elementos del curso que podríamos mejorar. ¿Sí? Esa es la idea de esta sesión. A ver, vamos a ver. A ver, voy a revisar una pregunta que es cuestión de emparejamiento. Porque las preguntas tienen códigos distintos, ese es el problema. Okay. Lo que se plantea en esta pregunta es emparejar enunciados. Entonces, y a mí me parece que está bastante clara, ¿no? Pero si me dices un poco, si me das un poco más de detalle, de pronto la puedo revisar mejor. A ver, ahí está la información. Sí. Perdón. Decía la 14, estoy revisando la 12. A ver, la 14. Elegir la opción correcta, la opción incorrecta. Que elegir la opción incorrecta y solo hay una respuesta, ¿eh? Según veo aquí. A mí me parece claro, ¿ah? Yo lo veo bastante claro. Ok, yo veo, según entiendo, es una pregunta que tiene que ver con teoría de cambio y tiene que ver con, ¿es posible? Yes, hay una respuesta hay una que está faltando. Sí, ya lo estoy viendo, sí. Entonces, hay una opción que está en blanco. Sí. Hay una opción que está en blanco. No, perdón. No. Es ver la opción correcta. Entonces, no, sí, está bien. Entonces, sí, yo no veo un problema. Ahora sí que lo veo con calma, no hay ningún problema. Solo hay una opción que es la que ustedes deberían de elegir. A ver, había otra consulta que dice, ¿nos pueden compartir? Voy a cerrar esto porque la idea es que ustedes no vean el examen. Les voy a compartir la pantalla para que ustedes vean las consultas que tenemos de sus compañeros. ¿Dónde está? Genial, no veo A ver, quiero compartir toda la pantalla, pero no me sale la opción. A ver, un segundo. Ya la veo. Ok. Entonces ya está ahí y compartir pantalla. Ya. Entonces, vamos a ver qué cosa tenemos aquí. Dice, ya. Roberto nos dice, ¿nos puede compartir un ejemplo de un proyecto que haya sido analizado con el modelo de teoría de cambio? Sí, efectivamente está en las lecturas. Ustedes lo pueden ver al final. La idea es hacer esto al final del curso. O sea, está en las lecturas del módulo, del último módulo. ¿Ok? Como ya les he comentado antes, no quiero que ustedes vean un modelo
y traten de adaptar su teoría de cambio o sus ideas al modelo que están viendo. Ustedes deberían de desarrollar sus propias ideas y luego lo contrastan con algún modelo. ¿Ok? Nuevamente, no hay una sola metodología para teoría de cambio. ¿Sí? La teoría de cambio que se desarrolló en Ghana, en una ONG en Ghana, no tiene por qué ser efectivamente aplicable en sus propios casos. ¿Sí? Dice, el 14 que yo vi decía mapa de actores, verdadero o falso y nada más. Ah, ok, ok. Ya, gracias por comentarme eso. O sea, el problema es que cuando abro, todas las preguntas están randomizadas. ¿Cómo es? Están al azar, ¿sí? Entonces, tengo que verlas una por una para identificar la pregunta que supuestamente está mal. ¿Sí? Pero gracias. Lo voy a ver con calma, pero en este momento no lo puedo hacer. Ya entendí, en el foro 1 hacemos una crítica al programa en que trabajamos, en el trabajo 2 hacemos un proyecto de mejora de teoría de cambio para nuestro propio programa de preferencia. Más o menos la idea, ¿sí? Y sí, esta grabación, esto se va a grabar, se está grabando en el sistema de Zoom y la voy a compartir en YouTube, ¿no? Y les voy a enviar a ustedes el link para que ustedes lo vean si ustedes lo consideran conveniente. Bien, todavía tenemos un poco de tiempo, ¿sí? Si ustedes tienen otra consulta, con todo gusto, ¿ok? Justo esto para comentarles un poquito más sobre los aspectos de supuestos. Sí, hay un tema de supuestos que tiene que ver con el proyecto, ¿ok? Y eso se da a nivel de impactos, resultados y productos. ¿Qué tiene que pasar, qué tiene que suceder fuera de nuestro control para alcanzar estos resultados, productos, etcétera? ¿Ok? Pero, en teoría de cambio, además de eso, lo que tienen que responder es el sí, ¿por qué? Ok, en este caso desarrollamos una serie de acciones, como por ejemplo este proyecto. Si desarrollamos este proyecto, lograremos el cambio. ¿Por qué? Ok, esa es la pregunta que deberíamos de hacer. Ok, entonces no. Bien, entonces sigo a la espera de sus consultas. Si no tengo más consultas en los próximos 2 minutos, ya podemos terminar la sesión, ¿no? Recuerde que el curso todavía sigue hasta su culminación dentro de unas 2 semanas más. Estamos recién entrando, estamos terminando la segunda semana del curso. Tenemos 4 semanas y unos días. ¿Ok? Me dice algo breve sobre la cadena de resultados. A ver, déjenme que vea lo que tengo aquí para ustedes. A ver, tengo 2 cosas, tengo 2 presentaciones. Sí, si ustedes han visto las comunicaciones del curso, y es importante, por favor, ¿ya? Vean las comunicaciones que tenemos en el curso. Ahí está explicado que tenemos, qué sesiones tenemos, cuándo las tenemos, etc. Entonces, tenemos sesiones, tenemos un par de sesiones más, me parece, en tiempo real, ¿sí? Tenemos la próxima semana y la semana entrante, me parece. Si estoy de acuerdo, si estoy bien, porque tengo varias cosas en la agenda. Entonces, no estoy absolutamente seguro de eso. Pero vean los comunicados del curso. Ahí está todo explicado con respecto a las sesiones. Y bueno, lo más importante es que ustedes vengan a las sesiones con sus consultas, preguntas, dudas. La idea es, si ustedes vienen con sus consultas y dudas previas, o si las mandan desde antes, mejor, porque así podemos conversar específicamente sobre elementos que podríamos trabajar mejor con ustedes. A ver, los supuestos, análisis de involucrados. A ver, aquí tenía algunos elementos que podríamos conversar, pero lamentablemente el tiempo se nos está acabando. Entonces sería interesante que hagan estas consultas con tiempo, porque si lo hacen al final de la sesión, ya no hay tiempo, ¿sí? A ver, entonces me dice Ángel, en breve sobre la cadena de resultados, ¿ok?
En este caso, no se les está pidiendo que desarrollen su cadena de resultados porque, en teoría, si van a trabajar teoría de cambio, ya deberían de tener su cadena de resultados. Si ustedes están trabajando un proyecto, la mejor manera de partir es tener un diagnóstico, ¿sí? Diferentes modelos, diferentes formas, ¿sí? Pero la idea es conocer la realidad en la que estamos trabajando de manera específica, porque toda la realidad va a ser imposible de conocer, y luego ver el análisis de problemas. Luego que hacen su análisis de problemas, pueden utilizar, por ejemplo, árbol de problemas. Obviamente tiene que haber una definición clara de lo que es problema. Esto tiene que hacerse de manera conjunta. Equipo de proyecto, otros actores también son relevantes. Se tiene que validar. Luego de eso, con esa información se va al diagnóstico y se obtiene mejor información, más detallada. Y así tenemos una mejor línea de base para más adelante. Ok, una vez que tienen este árbol de problema con su problema principal, causas, subcausas, etcétera, ¿sí? Ya es el momento de que ustedes planteen qué intervenciones pueden realizar. ¿No? Tienen que priorizar. No me gusta esa palabra, pero sí, tienen que poner las cosas en orden de importancia, que es que se puede lograr en función de varios criterios, ¿no? Hay varios, no nos va a dar el tiempo aquí para explicarlos todos, pero uno podría ser que de pronto es el más relevante, el tema de recursos financieros. Así que tanto podemos realmente hacer, más allá de nuestros mandatos, nuestra visión y misión como entidad, etcétera. ¿Sí? Se cambian esos problemas a objetivos y tiene que haber una correlación lógica. No tenemos objetivos de mayor envergadura, que es la jerarquía de objetivos, objetivo que se tiene que desarrollar o alcanzar cuando el proyecto termina, y ahí hay varios enfoques, objetivo general, propósito, objetivo específico, etc. ¿Sí? Y eso depende mucho de cómo ustedes lo definan y de cómo la entidad con la cual ustedes trabajan lo define. ¿Sí? Si la entidad cooperante les dice que el objetivo específico es el objetivo que se alcanza al finalizar el proyecto, así es. ¿Sí? Porque ellos les están dando el financiamiento. ¿Ok? Sí, una vez que se tenga el objetivo que se alcanza al finalizar el proyecto, tenemos que ver cuáles son los objetivos intermedios, resultados, productos, componentes, etc. ¿Sí? Y las actividades que debemos de implementar para alcanzar. Las actividades son parte de la jerarquía de objetivos. ¿Ok? No son objetivos, pero son parte de la jerarquía de objetivos. Y luego, todo esto, todos esos objetivos que hemos planteado, cómo contribuyen a un objetivo mayor. ¿Sí? Que será el objetivo de desarrollo del proyecto. Lo ideal es que esto se relacione con los objetivos de desarrollo sostenible, por ejemplo. Ok. Bueno, y eso es una explicación bastante rápida sobre el tema de lo que es jerarquía de objetivos. También se denomina cadena de resultados en función de la metodología de gestión por resultados. ¿Sí? Pero son nombres, son nombres. Ok, vamos a ver el tema de supuestos. Tiempo que no está. Acá tengo reloj. Ok, ya, sí tenemos un par de minutos. Indicadores, medios de verificación. Ah, quiero explicarles con un ejemplo concreto para que lo vean. Pues me parece que así sería más interesante para ustedes. Ya, ok, sí, claro. Una cosa que es interesante es que mi sugerencia cuando desarrollen un proyecto es que los supuestos los planteen desde el inicio, ¿ok? No esperen hasta el final para plantear sus supuestos. Lenguaje de cambio, supuestos y riesgos, ok. Ok, vamos a presentar esto. De pronto nos puede ayudar esto. Ok, vamos a ver. Ok, entonces en un proyecto tenemos supuestos
que los deberíamos de plantear en positivo y tenemos riesgos que son aspectos negativos. Okay. Un supuesto en lo que es teoría, en lo que es marco lógico, es condiciones externas que están fuera de nuestro control y que deben de suceder. ¿Sí? Por ejemplo, distrito escolar dispuesto a aceptar los cambios a realizar por el proyecto. No controlamos al distrito escolar. ¿Ok? En teoría de cambio, cuando hablamos a este nivel, es esto y también es explicar. ¿No? ¿Por qué lo que hacemos tiene una influencia en la realidad? ¿No? ¿Cómo influencia? ¿Cómo cambia la realidad? Los riesgos son aspectos negativos que no esperamos, ¿sí? Y son causados por el proyecto, ¿no? Y nos pueden limitar el conseguir nuestros resultados, ¿no? Por ejemplo, que los niños y niñas en un proyecto de niños con discapacidad no utilicen las rampas que se han puesto para ellos. Lo que la teoría de cambio nos estaría pidiendo a este nivel es ¿por qué? O sea, ¿qué pasó? ¿Sí? ¿Cuáles son los factores? ¿Qué nos explica el que estos niños no estén utilizando, en este caso, un producto del proyecto o un servicio? En este caso, un producto como la rampa. ¿Por qué no lo utilizan? ¿Okay? Por ejemplo, recuerdo un proyecto en Argentina que había una señora que comercializaba comidas y la señora no quería, quería apoyo, sí, pero quería un apoyo puntual. Por ejemplo, para el tema de sus niños, para que se los cuiden, para que ella pueda trabajar más. No quería dinero y tampoco quería, por ejemplo, una opción para la señora era tener una movilidad. Así podía repartir mejor. Pero la señora dijo, no, no quiero eso. ¿Y por qué? Porque había ciertos elementos sociales que la señora no quería parecer que tenía, no quería aparentar ante su comunidad que tenía mucho. ¿Qué cosa va a pensar mi comunidad? ¿No? Entonces, eso, por ejemplo, es importante explicar, ¿no? Los temas de cultura dentro de las personas que participan en el proyecto. Que a veces, desde nuestro punto de vista, es bastante ilógico, ¿no? Pero para ellos tiene una lógica brutal, es una lógica que ellos la viven. David dice, pero ese riesgo no es causado por el proyecto, o los niños beneficiarios se ven como parte del proyecto. Los niños son parte del proyecto, o sea, los beneficiarios o los socios del proyecto, mejor dicho, ¿sí? Son parte del proyecto, ¿sí? No lo gestionan, sí, pero son parte del proyecto, porque ¿cómo sabemos que nosotros estamos haciendo algo correcto? Si no les preguntamos, si no vemos lo que está sucediendo con nuestros demás actores. Parte del proyecto me da la idea de que es que el gestor es el promotor del proyecto. Sí, eso es importante, David, que reconozcamos que si bien es cierto, ustedes como gestores, ustedes gestionan el presupuesto del proyecto, ustedes implementan las acciones, sí, ¿ok? Pero el éxito del proyecto no solo es eso. El éxito del proyecto tiene que ver con que los servicios y productos sean utilizados y en realidad les cambien la vida de manera positiva a las personas. Si eso no sucede, tenemos que preguntarnos por qué. Y si eso sucede, también tenemos que preguntarnos por qué, para poder replicarlo. ¿Ok? Entonces es importante que haya esa sinergia, ¿no? Entre estos elementos que coadyuvan a que el proyecto realmente se vea como exitoso. Ok. Bien, si no tenemos más consultas, podemos dar por terminada la sesión ahora. Solo quiero controlar que no haya otra consulta, por ejemplo, en WhatsApp. No, no hay. No hay. Entonces, bien, con ustedes sería hasta aquí. Solo debería de poner esto para que se vea. Bien, si tienen alguna otra consulta, por favor, aprovechen estos minutos que tenemos. Sí, porque mi tiempo lo separé hasta las 7 para ustedes. Entonces, si todavía tienen alguna otra consulta, con todo gusto. Y si no, seguimos avanzando en el curso. Lo que sí les podría presentar, o en este corto tiempo, solo hacerles ver lo que viene en el curso. ¿Sí? Tenemos aquí, y bueno, como les decía, voy a revisar este tema del cuestionario que, como nos comentó, que había un tema de verdadero y falso que no estaba bien.
Lo voy a revisar. Y como ya les he comentado en otras oportunidades a otros alumnos, si por A o B el sistema tiene un error, eso se cuantifica a su favor. ¿Ok? Bien. Entonces, el módulo que viene es el módulo 3. ¿Sí? En este módulo, la participación, además de ver las... Gracias por las aclaraciones, me deja más intrigado. Me deja más intrigado en el tema de los supuestos. Sí, mejor, lo ideal, en este caso, David, es, está bien tener dudas. Ahora, lo ideal es tratar de hacerlo, ¿ok? Y en función de lo que practicamos, vamos a ver si lo estamos haciendo bien. ¿Ok? Esa es la idea. Obviamente también ayuda mucho ver la lectura, ver las presentaciones que ya hemos hecho, ver los videos en los cuales ya estaba esto explicado. ¿Ok? Bien, el foro 3 y el módulo y el examen todavía no están activos. ¿Sí? Esto se estará activando a partir del lunes, me parece. ¿Sí? Para no saturarnos. Entonces, no se preocupen por eso, lo vamos a ver con calma a partir del lunes. Bien, hasta aquí mis comentarios. Si tienen alguna consulta, todavía los correos están abiertos, tenemos el grupo de WhatsApp. Los animo a que se unan al grupo, ¿sí? Porque así pueden plantear sus preguntas y el grupo también los puede ayudar directamente. Bien, hasta aquí mis comentarios y nos estamos viendo en la siguiente sesión. Hasta la vista. A ver, una última. Ok, no. Gracias a ti, Gladys, gracias a todos. Nos vemos. Cuídense mucho.